digamos, a los movimientos sociales que a veces no tienen los recursos suficientes para desarrollar los estudios técnicos correspondientes, a veces en sus debates o en sus polémicas con la administración o con el mundo empresarial, con los que tiene en marcha, con los que se desarrollan los diversos tipos de conflictos. En el caso que nos toca hoy, el tema de IESA, del recrecimiento de IESA, lleva tratándose desde la Fundación desde hace ya bastantes años. Yo diría que es en torno a este que presentamos hoy, en torno al 10º informe que se presenta. En este caso, el tema está centrado en los problemas geotécnicos y los correspondientes riesgos, a raíz de que justamente el gobierno Navarra, el anterior gobierno de Navarra, encargó un estudio independiente, constituyó también una comisión interparlamentaria, cuestiones ambas que son de apreciar, demostró tener la sensibilidad pertinente en un problema tan grave. Ese informe ya fue presentado en 2019, si no me equivoco. El problema que ahora tenemos es la interpretación concreta de este informe, que es un informe voluminoso, en términos técnicos que resultan complejos para la mayoría de las personas que se interesan en el tema, y por tanto veíamos pertinente, necesario, ante las demandas también de los colectivos sociales, de encargar este nuevo informe que lo valora y pone, digamos, una explicación comprensible al alcance de todos y de todas. En definitiva, el informe, en síntesis, reconoce algo que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha venido negando, y es, en efecto, la realidad de esa inestabilidad de laderas. Aunque es verdad que al final, en un ejercicio contradictorio de argumentos que explicarán las personas que han desarrollado este informe que presentamos hoy, transforman ese riesgo que entendemos que es inaceptable, se transforma como en una opción de negocio, de nuevas inversiones. En todo caso, todo esto se va a presentar en los próximos minutos. Para ello contamos, y agradezco ya por delante el esfuerzo absolutamente desinteresado, generoso, de dos expertos en materia geotécnica, de riesgos de deslizamientos de ladera como esta en grandes infraestructuras, que son Antonio Arechavala, que lleva ya bastantes años implicado en estos estudios, entró en su momento como delegado del Colegio de Geólogos de Navarra, y Antonio Casas, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, especialistas ambos, por tanto, en riesgos geotécnicos en grandes obras como este recrecimiento de IESA, y ambos en estos momentos también investigadores de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues sin más, paso la palabra a estos dos expertos, Antonio Arechavala y Antonio Casas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Perico. Vamos a dividirnos en dos partes, Antonio Arechavala y yo. Entonces, yo en la primera parte lo que desarrollaré es la parte del informe o el análisis que hacemos del informe referido a lo que es el modelo geológico, y después Antonio lo que dará es un repaso a la parte del análisis de estabilidad. ¿Pasa? Entonces, yo creo que el principal defecto que hemos visto desde el punto de vista del marco geológico o del modelo geológico que tendría que estar hecho para este informe nuevo que se ha hecho y que ha costado 240.000 euros, es que nosotros entendemos que ha sido otra oportunidad perdida para la seguridad del embalse de IESA. ¿Y por qué? Porque no se ha realizado en realidad ningún estudio en profundidad de cómo es la geometría de esos deslizamientos y de cómo es la geometría del sustrato geológico que está debajo de todos los problemas de estabilidad. Entonces, se dan cuestiones contradictorias en este informe, como por ejemplo el hecho de que la ladera se mueva, pero se diga que no hay ningún problema. También hacen curiosamente compatibles el desconocimiento absoluto de cómo es
de cómo es el entorno de la ladera, de cómo es la geometría interna de ese deslizamiento con la afirmación de que hay una total seguridad para las personas que viven aguas abajo. Esto es un fenómeno que se ve en todos el resto de los informes encargados por la Administración, que dicen que al final el problema tiene solución, y nuestra impresión es que cada nuevo informe que se está haciendo, en vez de acercarnos más a entender cómo son las laderas de Yesa, lo que hace es alejarnos más de ese entendimiento. Entonces, podríamos plantearnos, ¿todo lo que está hecho está mal? Bueno, hemos establecido una comparación entre lo que se está haciendo en Yesa y los sistemas de entender el universo, el sistema tolemaico y el sistema copernicano. Todo lo que hizo Ptolomeo estaba mal, ¿no? No estaba mal. De hecho, el sistema tolemaico funciona en unas determinadas condiciones. Lo que pasa es que todo es mentira. O sea, está basado en un concepto falso, que es que todo gira, todo el universo gira en torno a la Tierra. Y mientras no pasas de ese paradigma a uno en el cual el Sol está en el centro del sistema solar, la verdad es que no podemos entender nada. Y ese es el problema que estamos teniendo que hemos tenido con este último informe y que hemos tenido con los informes anteriores, que si no son capaces de poner al Sol en el centro del universo, es decir, de entender cómo es el sustrato geológico sobre el cual se están generando los deslizamientos, no vamos a ser capaces de entender nada, por mucho que el sistema sea muy, muy sofisticado, como el sistema tolemaico, y seamos capaces de mover los astros en torno a la Tierra. Entonces, para hacernos una idea de cómo es esto y lo que ha heredado el informe, no echamos tampoco toda la culpa a este último informe de Geoconsult, porque la verdad es que tiene una herencia bastante pesada de, digamos, de no existencia de datos reales sobre cómo es la geometría de la ladera. Entonces, aquí hemos puesto 4 de los modelos existentes, que son el modelo de la Confederación Hidrográfica, que aparece arriba a la derecha, el modelo del IGME, que aparece a la izquierda, el modelo del Colegio de Geólogos, que fijaos que ni siquiera tiene estructura interna, que es el que nos aparece ahí más a la derecha, y finalmente el modelo de la Politécnica de Cataluña, que ha sido el que ha adoptado Geoconsult, en el cual, para que os hagáis una idea, la parte verde que está, con rayado fosforito verde, que está buzando contra pendiente, no se hizo porque eso realmente funciona así, no porque el funcionamiento mecánico de la ladera sea ese, eso se hizo para conseguir un factor de seguridad más alto. Entonces, el problema es que cada grano de arena que se va añadiendo en esta película, en esta historia de los movimientos de Yesa, que se hacen con un determinado objetivo, que a veces es razonable y a veces no es tan razonable, entonces al final lo que consiguen es confundir al siguiente, y sobre todo si no tiene, digamos, unos conocimientos geológicos lo suficientemente sólidos como para poder discutir con autoridad esos argumentos anteriores. Entonces, se da un fenómeno curioso, y es que para nosotros, si un modelo científico, o sea, por lo que es para la ciencia en general, si un modelo científico falla en sus predicciones y sabemos que las evidencias están bien, resulta que el modelo está mal. Bueno, pues aquí, curiosamente, a pesar de saber que esas predicciones han fallado sistemáticamente desde los primeros modelos hasta ahora, porque sabemos que a pesar de que nos daban, luego lo comentará Antonio con más detalle, a pesar de que nos daban factores de seguridad muy altos, la ladera se estaba moviendo, está claro que las evidencias no se corresponden con el modelo, pues a pesar de eso no se han abandonado esos modelos que deberían estar obsoletos. O dicho de otra manera, que es la frase que aparece abajo, por muy sofisticado que sea el programa que utilizamos para procesar los datos, si nosotros de entrada le metemos algo que no está bien, le metemos lo que se dice en la jerga geológica basura de entrada, lo que obtendremos en la salida será, queramos o no, será también algo que está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? O sea, dentro de lo que es el conocimiento de la ladera del embalse de Yesa, conocemos el estado de fracturación en cada punto de la ladera con una malla métrica, o sea, con un espaciado métrico, que es lo que deberíamos conocer, no lo conocemos. Conocemos los niveles piezométricos, los 3 niveles piezométricos que se han llegado a detectar, la presión de agua en distintos puntos de la ladera y que es el que va a determinar al final, en muchos casos, si eso se mueve o no se mueve, tampoco lo conocemos.
conocemos las variaciones que hay de tipo de roca y las variaciones en la estructura en toda la zona deslizada y la que está por debajo, que también es importante, tampoco lo conocemos. Conocemos en 3 dimensiones exactamente cómo es la geometría, la curvatura o las zonas planas de cada una de las superficies de deslizamiento y su extensión, tampoco las conocemos. Y para muestra un botón sería el cómo es la situación, que una visión simplemente geomorfológica a la zona nos da una idea de que tanto la ladera derecha como la ladera izquierda están en una situación bastante precaria. Y nos podrán decir, pero esto se podría conocer, o sea, con todo el dinero que llevamos gastado hasta ahora, esto que decís vosotros, o sea, ese conocimiento detallado de cómo es la estructura, de cómo es el tipo de roca, de cómo es la altura de agua en cada punto de la ladera, se podría conocer, bueno, pues en otros deslizamientos que hay en el mundo y con riesgos mucho menos importantes que el que tienen los deslizamientos del embalse de Yesa, pues se conoce. Aquí, bueno, hemos puesto 4 ejemplos o 6 ejemplos que serían, bueno, estos 2, donde lo que se hace es detectar tanto la geometría de esa superficie que tenemos por debajo como las propiedades físicas que incluyen, bueno, pues en este caso la porosidad o la resistividad eléctrica o la velocidad de las ondas sísmicas para cada uno de los casos, ¿no? ¿Pasa? De modo que al final la gente, ya digo, en situaciones en las que corre menos riesgo la vida de las personas, que en este caso que tenemos aquí se llega a caracterizar de forma exacta, tanto en rebanadas puestas en la vertical como en una malla en la horizontal, cómo se va a comportar y se es capaz de predecir cómo se van a comportar esos deslizamientos. Y todo ello de cara a entender, porque ¿qué es lo que queremos entender? Queremos entender cómo es el fenómeno, qué extensión tiene, cómo va a evolucionar tanto en el tiempo, pero en el tiempo en general como estacionalmente, según la época de lluvias y según cómo se recarguen los niveles freáticos, cuáles son los factores condicionantes y los parámetros que son relevantes y los que no son relevantes, y entonces a cuáles tenemos que hacer caso a la hora de determinar la estabilidad, qué condiciones también tenemos que ponerles a esos modelos predictivos y, sobre todo, qué limitaciones tienen dichos modelos. ¿Por qué falla en todo esto este último informe que nos han presentado y todos los informes anteriores? Porque básicamente una cosa es lo que se está haciendo, o sea, lo que se está haciendo teóricamente o estos informes que se están realizando, y otra cosa es el cómo está actuando la Confederación Hidrográfica del Ebro de cara a lo que es la obra. Entonces, lo que está haciendo la Confederación Hidrográfica del Ebro es jugar al ensayo y error. No se está parando a pensar cómo es el deslizamiento con todas esas condiciones que ponía anteriormente. Lo que está haciendo es sistemáticamente nuevas obras. Después hay una cuestión también que está ejerciendo una influencia muy negativa sobre la seguridad de la gente y sobre cómo se está afrontando el problema, y es que la obra está decidida y es una cuestión casi de pundonor para el propio organismo y para los técnicos que trabajan en ese organismo, que están añadiendo un parche sobre otro. O sea, es una cadena continua de obras que al fin y al cabo están parcheando un problema que tenemos ahí. Para los cuales no hay ni límites de dinero ni límites de tiempo. Es decir, tienen todo disponible, dinero y tiempo indefinido. Entonces, a nuestro entender también, el problema es que nos quedamos, ahí tengo que reconocer, bastante decepcionados con este informe nuevo que ha aparecido, porque nos da la impresión de que cualquier informe que se haga no añade un conocimiento real sobre el funcionamiento de las laderas de Yesa, porque está condicionado por estos 4 puntos, por estos 5 puntos que he mencionado anteriormente. Entonces, el problema es ese, que si partimos de un paradigma que está ya mal de entrada, porque decimos, esta obra hay que hacerla y además tengo unos informes anteriores que me dicen que eso es así, o sea, me están diciendo, es la comparación que podemos hacer, imaginaos que estamos cimentando nuestra casa y la estamos cimentando sobre arena, ¿no? Y entonces hay unos informes que dicen, no, que esa casa está cimentando sobre arcilla y está calculando unos determinados coeficientes de seguridad
material para esa cimentación sobre arcilla. Y le estás diciendo, no, es que es arena, es que lo estamos viendo, es que los parámetros con los que funciona la cohesión, o sea, con lo que trabajamos en geotecnia es así. Y no hacen caso, entonces mientras estén sujetos al otro condicionante no vamos a conseguir nada, ¿no? Y por eso cualquier otro informe que se haga nos da la impresión de que no va a añadir gran cosa sobre el funcionamiento de las laderas de Yesa y por lo tanto no va a añadir seguridad a las personas que viven aguas abajo del embalse. Y como muestra un botón, pues no hay más que ver toda la ristra que hay de informes que se han hecho sobre el embalse de Yesa y que lo que hemos visto y que mostrará ahora Antonio también a lo largo de toda esa hilera de informes que aquí aparecen desde el año 2013, aunque hay también anteriores, es que no hemos conseguido ni aumentar la seguridad, que sería la parte práctica, pero ni siquiera entender el fenómeno de por qué esas laderas están deslizando. Y le paso la palabra a Antonio Arechaga. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Y lo primero, me gustaría dar la enhorabuena a Pedro Arrojo, ¿no? por el hecho de que antes de empezar justo esta videoconferencia, le han nombrado relator de la ONU para el derecho al agua, ¿no? Y esto pues es todo un honor tenerlo aquí con nosotros en estos momentos, por eso hemos entrado un pelín más tarde, ha estado más liado y ahora, bueno, por esta llamada, me imagino, de todas las entidades. Bueno, yo voy al factor de seguridad, que en realidad es la herencia del modelo geológico que está lleno de incertidumbres. Lo que ha comentado mi compañero Antonio Casas es que es real, es decir, el informe del Gobierno de Navarra constantemente repite, prácticamente en todos los capítulos, es la incertidumbre, la falta de datos, no tenemos datos de esto, con lo cual vamos a modelizar sin saber esto, sin saber lo otro. Entonces nos va a llevar a una serie de problemas que los vamos a ver muy claritos aquí. El factor de seguridad se define, o lo definimos, como la relación que hay entre unas fuerzas de color verde, utilizando la iconografía semafórica, lo bonito, lo bueno, partido por unas que son las malas. Lo vais a entender aquí al ver este diagrama. Nosotros tenemos una ladera y las laderas, bueno, pues tienen estas fuerzas en color rojo que tiran hacia abajo para tumbar y hacer que eso sea inestable, ¿no? Que son normalmente el peso específico, cuanto mayor, pues peor, la altura, cuanto más altura, peor, la inclinación, cuanto más inclinado, más vertical, peor, la humedad, cuanto más humedad, peor, porque la humedad, además de pesar, lubrica el rozamiento y se carga la cohesión. Y luego tenemos las fuerzas aliadas, ¿no? Las que están a nuestro favor, que son las verdes, que son el rozamiento y la cohesión. Cuanto más rozamiento, mejor. Y este pegamento, la cohesión, pues también. Es decir, que cuando esta relación de unas con otras son iguales, esto vale 1. Entonces estamos en equilibrio estricto. Por lo tanto, lo que se le pide siempre a una ladera que va a aguantar una obra de infraestructura civil es que esto sea mayor de 1. Y dependiendo de la gravedad o de la importancia que tiene esa construcción, pues esto puede llegar a ser 2, 1,5 o lo que sea. Hoy Yesa está a nivel 1, es decir, que es precisamente el factor de seguridad a lo que se le ha llamado equilibrio estricto, que oscila un poquito de arriba, un poco 1,0 algo, a veces 0,90 y tantos y tal. Por lo tanto, este factor de seguridad se calcula sobre un modelo geológico y, como hemos visto, han convivido al menos 3 modelos geológicos. De hecho, los modelos que ha comentado Antonio Casas, eran algunos de los que existían, bueno, que estaban basados en conocimientos previos y en estudios previos que se habían hecho. Muchos de ellos ni siquiera se llegaron a publicar y, bueno, pues tuvimos, por ejemplo, el modelo falla inversa, en el que existía uno que tenía la falla mucho más horizontal, mucho más tumbada, que supimos que existió en el año 2007, ¿no? A partir de ello, bueno, pues se le da esos valores que hemos visto de cohesión, rozamiento y tal, por supuesto, en modelos mucho más complejos, y nos basamos en normativas internacionales. Por ejemplo, las estándar europeas que hablan de que el mínimo sea 1,37 para el terreno granular que decía, la arena, o 1,54 en caso de que sea arcilla, cohesivo, ¿no? Por ejemplo, las norteamericanas, las normas ASTO norteamericanas, entre 1,3 y 1,5, como mínimo, dependiendo de las circunstancias, porque también la forma de calcular y toda la trayectoria que se lleva cambia mucho de una normativa a otra. Por ejemplo, las normas italianas, que son unos fieras en cuestiones de deslizamiento y rotura de presas, ellas solo piden mínimo 1,35, en el caso más límite, hasta 1,5. Los norteamericanos, en sus normas norteamericanas,
hablan de que habitualmente un factor de seguridad de 3, a veces 2, y ya después de un fuerte terremoto la cosa no puede quedar por debajo de 1,3. Y ya el Eurocódigo 7, por ejemplo, nuestro Eurocódigo 7 habla que en estos casos, metiéndole minoraciones a lo que son parámetros aislados y tal, hemos encontrado pues eso, que lo mínimo sería 1,25. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir, yo he puesto el ejemplo del cable del tendal y el mismo cable en un teleférico, en que, por ejemplo, imaginaos, se calcula un cable que sabemos que es capaz de aguantar 200 kilos, ¿no? Este cable, el mismo cable, va a tener una doble función. En caso de que vaya a ser para tender ropa, pues el cable de 200 kilos se le puede meter un factor de seguridad, por si acaso a alguien se le ocurre meter encima, pues, qué sé yo, pues alfombras mojadas o una cantidad de ropa impresionante. Entonces, cuando le ponemos un factor de 1,1 o 1,2 y entonces lo ponemos, lo calculamos para que aguante 220 o 240 kilos, ¿no? Sin embargo, en el caso del teleférico, que va a llevar personas, ese mismo cable debería estar calculado con un factor de seguridad de 2. Por lo tanto, si realmente iba a aguantar 200 kilos, por precaución, para tener ese margen de seguridad, le vamos a meter un factor de seguridad de 2 y entonces acabamos en que tiene que aguantar 400 kilos por si acaso, ¿no? A lo mejor un día coincide el teleférico, el señor que se sube ahí con las cosas o lo que sea, ¿no? Este es el concepto del margen que tiene el factor de seguridad para calcular la estabilidad. Dado que estamos en un factor de seguridad con equilibrio estricto, pues entonces, lógicamente, esto oscila y se mueve. Por lo tanto, hemos detectado en los últimos datos que tenemos de diciembre de 2019 que tenemos los deslizamientos de siempre, aquí en uno de los perfiles que ha mostrado antes Antonio, en que tenemos la superficie principal de rotura, que es la que más se mueve, a unos 60 metros de profundidad, y tenemos también la superficie inferior de rotura, que se sigue moviendo a unos 117, 115, 117 metros de profundidad, ¿no? Pero ahora hemos detectado también la formación, como estaba previsto en varios informes que encargó la Confederación Hidrográfica del Ebro, y también en otros que hemos hecho técnicos independientes en su momento, que están apareciendo a diferentes profundidades, 20, 35, 15 metros de profundidad, nuevos deslizamientos, ¿no? Bien, con esto queda claro que esto no puede estar por encima de 1, es decir, si se mueve es imposible que la relación de fuerzas que sostienen no puede contra la que intentan tumbar y están ganando estas últimas, ¿no? Pero así, desde el año 2013 que se rompió para siempre. Bueno, lo que ha hecho en el nuevo informe del Gobierno de Navarra ha sido hacer un recorrido histórico de los supuestos factores de seguridad que existieron en el pasado. Es decir, la situación 1, que fue la situación inicial antes de la rotura, que es el punto 2, la situación 2, en 2013, aquí es cuando cascó para siempre. En la situación 1 vemos que andábamos en un factor de seguridad pelado, 1, en el peor de los casos más desfavorables están en naranja, y los casos más favorables o más positivos, si queréis, o más optimistas, llegaban hasta 1,05. El caso es que al hacer las obras, como dice el informe del día 9 de 1 de enero de 2013, cuando ya se movió 20 centímetros, dijo la Confederación Hidrográfica del Ebro que, bueno, debido a las labores de excavación para la cimentación de la nueva presa y las propias labores de estabilización de la presa, se desestabilizó la presa, la ladera de la presa, y entonces esto bajó hasta 0, por debajo de 0,90, se deslizó, y como mucho, pues 0,90 y tantos, ¿no? Una vez que cesaron las lluvias, vimos que esto se recuperó, aparte que las obras que hizo la Confederación de quitar peso de la parte de arriba ayudaron un poco, se cree que llegamos a esta situación que sería la actual. Es decir, que el propio Gobierno de Navarra pidió en el año 2018 sobre todo lo que quería saber era el estado del factor de seguridad actual. Es decir, que luego todo esto que los que vamos a ver 4, 5, 6 y 7 pertenecen al futuro, eso es de momento lo interesante. Si interesa saber hasta dónde podemos llegar, pero realmente la situación actual es esta de aquí. Y nos dicen, desde este informe del Gobierno de Navarra, que estaríamos entre 1,07 o, perdón, 1,03, una cosa así, es decir, pelado, por debajo de toda norma de las que hemos visto, y como mucho 1,15, en el mejor de los casos, pues en estados en los que no hay mucho bajada y subida de volumen de agua, no hay humedad, etcétera. Pasamos unas condiciones climáticas bastante positivas, ¿no? O bastante favorables.
Y ya finalmente entramos en situaciones como la situación 4, que correspondería a haber quitado los pesos de las urbanizaciones que fueron forzosamente expropiadas. En el caso de la 5 ya es una mejora constante, porque además de quitar peso, quitar las urbanizaciones, en la parte de arriba lo que se hace es hacer unos drenajes, unos muros, etcétera, basados en datos que son incertidumbres, porque no hay modelo, pero se supone que va a existir. Ojo, estoy hablando desde que terminé con el 3, estoy hablando del futuro todo el tiempo. Estas son cosas planificadas hacia el futuro. Luego existe una situación 7, que sería esta de aquí, sería la favorable. Todo funciona a la perfección, los anclajes funcionan muy bien, los muros funcionan de maravilla, y entonces andaríamos entre 1,17 y 1,25, que sería el escenario más maravilloso del mundo. Pero por el camino tenemos también la posibilidad de que todo falle o algunas cosas no funcionen bien, y entonces tendríamos lo que se llama la hipótesis accidental o escenario 6, en que tendríamos otra vez el factor de seguridad igual a 1 y como mucho 1,10, ¿no? Este caso, bueno, pues por supuesto no cumple tampoco ninguna de las promesas, pero tampoco es muy interesante porque es del futuro. Pero es que el problema que tenemos es que al ver esta realidad, que está basada en los factores de seguridad de toda la vida, del estado del arte, de la geotecnia, vemos que como no se pueden subir porque dice el gobierno de Navarra que a través de su informe de Geoconsult, que por mucho que hagamos es muy poco lo que vamos a rascar, como acabamos de ver, es muy poquito lo que podemos rascar porque el volumen de deslizamiento movilizado es enorme. Entonces lo que podemos hacer es que, como no podemos subir el factor de seguridad, lo vamos a resolver diciendo que el factor de seguridad en Yesa no es aplicable, pierde sentido y solo es útil en caso de que se incremente. Aquí en el análisis 4.2 de la estabilidad en bajo condiciones estáticas del informe de Navarra nos dice que en este tipo de deslizamientos que no se puede adoptar valores generosos del factor de seguridad, como es el caso de Yesa, el valor del absoluto del factor de seguridad pierde sentido, pero es útil siempre y cuando se lleve a subir un poquito el volumen, el valor, ¿no? En caso de que lo suba es útil, pero bueno, si no lo sube, si las supuestas obras no lo suben como en la situación 6, no es útil. Entonces, bueno, el problema es que el galimatías en que nos metemos, vamos todos al estudiar una cosa en la que hablamos de factor de seguridad útil, no útil, aplicable, no aplicable o perder sentido, es tremendo porque el problema es que el factor de seguridad está justificando su propia censura en el debate. Es decir, que está diciendo más o menos o literalmente que aquellas laderas de bajo factor de seguridad no son útiles para utilizar el factor de seguridad. Es decir, es una auténtica paradoja y una contradicción. Por lo tanto, vamos a mostrar un nuevo camino, una nueva definición que no existió nunca en la historia, que es un oxímoron, como la copa de un pino, pero que viene a decir que vamos a llamar estable cuando el desplazamiento máximo en un mes sea entre 0,5 y 1,5 milímetros. Es decir, que es estable con movimiento. O es, en caso contrario, si no se cumple lo anteriormente dicho. Aquí vemos que hablar de equilibrio estricto o algo estable, por ejemplo, como la falla de San Francisco, que se mueve, sabemos que se mueve o creemos que se mueve constantemente, pues realmente sí está en equilibrio estricto. Lo que pasa es que de vez en cuando, como en 1906, 1989 o recientemente más al norte, puede desgarrarse y, digamos, moverse y provocar en este caso un terremoto. Porque la parte teórica que gestiona el movimiento de laderas o el deslizamiento de laderas es exactamente el mismo que el de una falla si lo sometemos a los círculos de Moore, que no me voy a meter porque es física bastante más profunda en este aspecto. Total, que realmente si actualmente la ladera se mueve entre 2 y 4 milímetros al mes, tampoco cumpliría este requisito. Por lo tanto, estamos en caso contrario. Es decir, ahora mismo la ladera que se mueve entre un poco menos de 2 y hasta 4 milímetros al mes, a veces con incluso aceleraciones cuando llueve mucho, como pasó este invierno, pues realmente pues, estamos incumpliendo el propio requisito que dice el gobierno de Navarra, ¿no? Pero lo importante en este caso no es esto, sino que nosotros como científicos estamos hablando de esta punta del iceberg que supone esa manipulación o esa nueva invención de la definición de seguridad. Lo que vemos es que el factor de seguridad, si no es aplicable en el análisis de laderas que tienen bajo factor de seguridad
y que conviene relacionar, por lo tanto, el factor de seguridad con la velocidad del movimiento, conlleva necesariamente un cambio completamente del concepto en la consideración de lo que es el dominio del medio y del riesgo. Es decir, asumimos que no podemos hacer mucho en el medio, que no podemos modificar ya más el medio para subir el factor de seguridad y, por lo tanto, asumimos un mayor riesgo. Es decir, si la ladera fuese el tendal y el teleférico fuese la presa, hemos decidido que el factor de seguridad vale lo mismo para una cosa que para la otra. El problema está que la ladera que sustentaba las urbanizaciones ya ha demostrado que no vale, porque ha habido que tirarlas y ha habido que expropiar forzosamente aquella zona, ¿no? Y sin embargo, la presa, que está mostrando constantemente que tampoco vale, en este caso sería el teleférico, con las 5.000 personas en la ciudad de Sangüesa, sí vale, aquí sí vale. Es decir, que en este caso, como vemos, hay una un claro cambio de concepto de unas cuestiones que inicialmente, sobre todo antes de 2013, fueron concretas, fueron sencillas y de repente se han convertido en complejas, incluso, como decía Antonio, en manipulables, asumiendo que no podemos hacer gran cosa a costa de reconocer que vamos a permitir aumentar el riesgo a las personas que viven fuera. Finalmente, una vez admitido todo esto, tenemos un resultado final que es el que es. Es decir, si hacemos un recorrido histórico sobre el dinero que se ha gastado en la obra, ahora ya tenemos una visión mucho más larga que cuando yo hice este gráfico en el año 2015, a petición del Ayuntamiento de Sangüesa. Porque claro, yo me quedé aquí en 2014, que eran los últimos datos que teníamos, ¿no? Ahora sí, sabemos que nos vamos acercando poco a poco a los 500 millones de euros que pagamos todos, en concepto de todo tipo de cosas, de seguridad, de pagar a los vecinos, de, bueno, pues, arreglar nuevas obras que no sabemos muy bien en qué acaban, otras se tiran. Por ejemplo, existe la paradoja, ¿no?, de que se hicieron en el año 2013, se pusieron las nuevas conducciones, se hicieron las aceras, etcétera, sabiendo que los vecinos no iban a volver, porque ellos dijeron que no iban a volver jamás. Es decir, que se gastó un dinero en reconstruir algo que luego se iba a demoler, ¿no? Hay un dinero importante. Yo me acuerdo cuando Perico Arrojo y yo estuvimos en el Parlamento de Navarra, en la comparecencia por este mismo problema, Perico Arrojo dijo que estaría muy bien hacer una auditoría de dónde ha ido a parar el dinero de Yesa, ¿no? Claro, algunos parlamentarios quedaron un poco asustados, como diciendo, Dios mío, hacer una auditoría, pues yo creo que es lo más normal en un país democrático, ¿no? Al mismo tiempo, si nos fijamos en la línea roja discontinua, que representa el factor de seguridad del que hemos estado hablando, que se quiere censurar y que se quiere expulsar del debate científico, vemos que según aumentaba el presupuesto, el factor de seguridad cascaba en 2013, por esa obra que hemos comentado, reconocida por la Confederación en su informe del día 9 de enero de 2013, pasó a metaestable y en aquel momento ya cayó hasta el punto de no retorno. Es decir, hay cosas en este planeta, en esta zona del universo, que cuando rompen quedan rotas para siempre, ¿no? No hay loctite a 120 metros de profundidad que ahora pueda arreglar todo esto. Por lo tanto, desde entonces, y ya con una visión muy larga de tiempo, vivimos en un equilibrio estricto. Es decir, estamos pelados. No cumplimos estas flechitas azules, que serían estas normativas americanas, europeas, etcétera, de las que hemos hablado antes, ¿no? Y que estamos aquí en equilibrio estricto. Y por lo tanto, lo que se nos promete, habiendo incluso censurado el factor de seguridad, es que en la situación 7, en este caso sí es útil, porque por supuesto la va a subir, nos diría que llegaríamos a 1,17 o a 1,25, cosa que, bueno, ya veremos, porque esto está posiblemente en el año 2024 o 2022 y no pertenece a este mundo. Finalmente, me gustaría dejar una reflexión. Muchas de las personas son sensibles, sobre todo en el mundo de la ecología, del ecologismo, y sobre todo también yo creo que en esta nueva visión y esta nueva forma de ver nuestra relación con el medio que garantiza nuestra propia existencia, a través de un núcleo que nace en la Universidad de Harvard, un grupo de científicos que han casi hecho universalizado una nueva forma de relacionarnos con aquellas zonas que hemos convertido, que hemos conquistado y las hemos convertido en zonas inestables, inseguras, de forma irreflexiva, y que vienen a decir, personificados en la investigadora R. Siders de la Universidad de Harvard, en su paper que mostraron en agosto, varios papers que han mostrado en agosto del año 2019 y en este año 2020, a través de, sobre todo, del impacto que podría tener en nuestras ciudades, en nuestras grandes obras hidráulicas, el cambio climático,
dice que, bueno, podemos retirarnos como una herramienta, o sea, de hablar con las instituciones para decirles que retirarnos de esas zonas no es una derrota, sino que es una herramienta más que le podemos dar a las instituciones para que ellos tengan más herramientas todavía para garantizar el bienestar de las comunidades, ¿no? Esta retirada se puede hacer de forma estratégica y gestionada. La podemos hacer de manera difícil, luchando por cada centímetro, gastando muchísimo dinero, que es lo que estamos haciendo, y perdiendo vidas finalmente, ¿no? O podemos hacerlo de forma voluntaria, reflexiva, y aprovechar la oportunidad de repensar la forma en que vivimos. Es por eso que el retiro debe ser estratégico y gestionado, ¿no? Porque nosotros no nos levantamos por las mañanas con un escudo y una lanza a pelear contra laderas, a pelear contra terremotos y a pelear contra ingenieros que creen que nosotros tenemos, bueno, estamos tocados por algún tipo de poder divino y podemos mantener a raya a una naturaleza que ha demostrado 1000 veces que es mucho más vehemente y más poderosa que todo el pulso que le intentemos echar a base de hormigón y quema de combustibles fósiles. Y con esto, muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena a Pedro por el nombramiento de la ONU. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos, a ambos. Mirad, ahora voy a pasar la palabra a los representantes de los colectivos sociales que están participando, pero quiero un poco reseñaros que como método, la gente que quiere intervenir, que quiera dar sus aportaciones, sus preguntas, debería irlo haciendo desde ya, cuando quiera, en la sección de preguntas y respuestas, que si no me equivoco tendréis en pantalla por abajo como opción. Lo digo porque así ordenaremos un poquito mejor las respuestas posteriormente que se den. Y bueno, pues sin más, paso ahora la palabra a Iker Aramendia de la asociación Yesa Más No de Sangüesa y a Miguel Solana de la asociación Río Aragón. No sé si están en condiciones. A Miguel Solana no se le oye, ¿no? Miguel, tienes que activarte el audio. Ahora, ¿se me oye ahora? Sí. Sí, correcto. Bueno, pues bueno, Pedro, decía en primer lugar que te daba la enhorabuena por tu nombramiento como relator, un nombramiento muy merecido y que estoy seguro que harás una gran tarea. Bueno, como asociación y muy rápido, como Asociación Río Aragón, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que nos ha invitado a participar de forma directa en este foro, y sobre todo agradecer el que hayan tenido el coraje de abordar un estudio de la complejidad del que han realizado sobre la ladera derecha de Yesa. Yo creo que demuestra la importancia que tiene que la sociedad haya organizaciones que desde la independencia, el bien hacer riguroso científico, ayuden a la ciudadanía en el conocimiento y en la toma de decisiones. Y yo creo que es de obligado cumplimiento también dar ese agradecimiento a los dos Antonios, Arechavala y Casas, grandes conocedores de esta ladera de Yesa, y que yo creo que hace falta que la administración y todo el mundo escuche muy bien lo que dicen. Yo también me refiero al Gobierno de Navarra, que ha dado origen a ese estudio de Geoconsum, que es un poco la madre del cordero de por qué estamos aquí ahora, y sí que lamento que el Gobierno de Aragón hubiera tenido un poco una audacia en ese mismo sentido de haber dejado todo en manos de la Confederación y haber cogido un papel más protagonismo a la hora de abordar estudios de estas características. En segundo lugar, yo creo que lo importante es que se confirma lo que hace años venimos diciendo, se confirma que las laderas de Yesa pues, son inestables, no es algo que digamos porque sí, sino porque los datos lo demuestran, y se confirma que desgraciadamente no ha habido inteligencia política para descartar Yesa por las cuestiones de tipo medioambiental, social, de gasto económico, etcétera, etcétera, y desgraciadamente Yesa parece que se va a tener que descartar, se va a tener que asumir que Yesa es un peligro y esa ecuación en una sociedad moderna es insostenible. Por lo tanto, lo que pedimos es que haya audacia política para que se tome en serio lo que ocurre en Yesa y se busquen alternativas, que las hay, para dar solución a los problemas que de verdad
existan. Y en tercer lugar, yo creo que recordar que la Fundación ya elaboró un magnífico informe sobre las alternativas al recrecimiento de IESA en su momento, desde un punto de vista sostenible y medioambiental. Fueron bastante despreciadas desde la Confederación, con una prepotencia un poco digna de esta casa, pero me gustaría o nos gustaría que en esta ocasión este informe la Confederación lo mire con un especial cuidado, por la gravedad de lo que dice y porque yo creo que tiene que empezar a reconocer que después de tantos años hay agentes que están diciendo cosas que no le han hecho caso y que tienen razón. Si la ladera izquierda se analizara, lo hemos hecho de la derecha, seguramente se confirmarían estas desgraciadas noticias de alguna forma que tenemos, y lo que sí es cierto es que, como también dice el informe, a estas alturas el debate técnico está cerrado. Las laderas y esas son inestables y hay poco más que hablar, y lo que hace falta es tomar decisiones éticas y políticas. Yo creo que IESA debería ser el último ejemplo de un mal hacer en planificación hidrológica. Con este informe las autoridades deberían de pensar que se ha gastado mucho dinero, está bien para consolidar de alguna forma la presa que ya existe, pero que no se gasten más dinero, porque estaríamos metiendo dinero en un agujero sin fondo al que habría que al final que renunciar al llenado. Por lo tanto, es buen momento para dar un golpe de timón y convertirlo en un ejemplo de responsabilidad política, de responsabilidad social, y que quien tiene que tomar las decisiones, la administración en este caso, pues haga las cosas pensando en lo fundamental, que es la preservación de la vida de personas que están aguas abajo. Y este informe pone muy en cuestión que eso, tal y como están planteadas las cosas, vaya a ser así. Nada más por mi parte. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Saludos desde Sangüesa y bueno, me sumo a los agradecimientos a la Fundación y en concreto a Pedro Arrojo por el nombramiento que se ha hecho hoy público. También saludo a todos los asistentes. Tampoco, bueno, hablo el último, se han dicho muchísimas cosas ya, hablo sin la pretensión de añadir mucho a este debate técnico, pero sí con la de poner el acento en algún aspecto desde nuestra perspectiva, la de afectados por la falta de seguridad. El estudio de Geoconsult, hoy aquí analizado, encargado por Gobierno de Navarra en la anterior legislatura, ve la luz de forma pública coincidiendo con el cambio de gobierno. Y desde el principio, el primer momento, la Comisión Interdepartamental del propio Gobierno de Navarra, formada por funcionarios que a él pertenecían, que trabajó en profundidad el tema del embalse de IESA y tenía vocación de permanencia, ha dejado de aparecer. El resultado del informe, voluminoso y con lenguaje técnico de difícil comprensión, es transmitido a las entidades locales afectadas y al resto de la sociedad en general a través de una interpretación interesada con un claro sesgo. El informe confirma la inestabilidad de la ladera y la falta de seguridad, tantas veces negada con anterioridad por la Confederación. Hace tiempo que tampoco dicen así grandes palabras al entorno, pero entendemos que lo siguen opinando. En ese momento el Gobierno de Navarra, el nuevo Gobierno de Navarra actual, pretende extender una nueva cortina de humo, pero no lo consigue. No podemos sino denunciar este comportamiento por parte de quien gobierna y tiene la responsabilidad de poner en primer lugar la seguridad de sus ciudadanos. Desviar la atención hacia otras cuestiones ajenas a la problemática, intentar manipular hasta el punto de falsear datos de informes para permitir la continuidad del proyecto, intentar justificarlo por rentabilidad política, no atreverse a reconocer que hay que parar aunque haya claras evidencias, todo esto ha tenido la consecuencia de derrochar dinero público, que ya se ha certificado por entidades públicas estatales, y aumentar la inseguridad que de por sí ya era menor a la asumible por nuestras poblaciones, las que están situadas aguas abajo de la presa de IESA. Hoy en día el presupuesto ronda los 500 millones, esto es como 450% por encima del inicialmente presupuestado. Se han gastado aproximadamente unos 260-270 millones, la última vez que dieron cifras oficiales. Esto es que si les dejamos seguir van a gastar otro tanto y todo tiene pinta de que vaya aumentando. Está la Confederación por presentar un cuarto modificado del proyecto de recrecimiento. No lo hacen, aunque se supone que este año ya tenía que estar presentado, y se presume pues, que el presupuesto, insisto, si se les deja, seguirá aumentando, y no solo el presupuesto, sino el gasto. No se puede permitir más gasto en esa dirección, ni con la excusa de dar más seguridad,
como en una huida hacia adelante llegó a decir la Confederación. Si se permite seguir, no ha de ser más que un seguir introduciendo en el desastre en el que ya estamos, ¿no? Se aumentaría y profundizaríamos en lo mismo. Delante tenemos la situación que tenemos y no la que queremos tener. Y en este sentido, el Gobierno de Navarra tiene sobre la mesa un informe que reconoce que ni hay estabilidad ni margen para la seguridad y propone para estudio sustituir la seguridad por un sistema de aviso en unos márgenes de velocidad de deslizamiento de la ladera, según los cuales ahora mismo Sangüesa debería estar evacuada. Si hiciera caso Gobierno de Navarra al informe que tiene encima de la mesa y tomara en consideración lo más cabal dentro de lo que ahí contempla, yo ahora mismo no estaría hablando desde donde estoy, estaría no sé dónde yo tendría que estar, pero este pueblo debería estar evacuado. Así de claro, de serio y de sencillo, pero bueno, no sé. El Gobierno de Navarra tiene esto encima de la mesa, el actual, y no debe mirar hacia otro lado. La vida y el desarrollo de los pueblos y las personas que vivimos aguas abajo de la presa de Illesa no puede depender del sonido permanente de unas sirenas y de asumir que se nos va a evacuar periódicamente. Eso no es vida. Pedimos parar, pensar y actuar. Creemos que tampoco es tanto, que estamos a tiempo. Hay soluciones. Pedimos seriedad y responsabilidad, que no es poco, pero hoy, por mi parte, nada más y agradecimiento de nuevo. Bueno, pues no sé. Perico, activa el sonido y comenta alguna cosa. Pedro, no se te oye. Espera. No te sigue el ordenador tú. Tienes que activar el sonido, Pedro, porque no se te está oyendo. Está intentando, pero no. No lo consigo. Ahora, ya está. Sí. Ahora, vale. Bueno, pues entonces, lo que decía, preguntas, ya veo ahora, me salen. Julia, aunque estoy recibiendo un sonido en eco, pero bueno, vamos allá a ver cómo funciona. Y resulta muy sorprendente que los informes encargados por los promotores del recrecimiento de Illesa propongan no utilizar el indicador internacionalmente aceptado y aplicado, que es el factor de seguridad, por un nuevo creado ad hoc. Es una muestra de que no es un problema de debate científico ni técnico, sino de vestir con una argumentación supuestamente técnica la posición de no reconocer todos los errores cometidos en Illesa. Pregunta, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Antonio Casas yo creo que lo va a responder mejor, que bueno, activa el sonido, lo primero, y luego yo creo que, bueno, pues podría decirlo. Yo qué quieres que te diga, pues realmente, pues claro, hacer una definición de seguridad ad hoc para mi empresa, pues seguramente pues no estará mal, es decir, que no tengo nada que decir. El problema está en las circunstancias son que aquí lo que manda es la naturaleza, que la naturaleza dice que esto se mueve, con lo cual es imposible que cumpla los requisitos de factor de seguridad, porque no llegan a uno o está pelado a veces en algunos momentos, puesto que se puede hablar de factores de seguridad parciales en diferentes partes de la ladera, y que, bueno, pues unas veces suben, bajan, oscilan, pues dependiendo de las condiciones climáticas, del nivel del embalse y una serie de cosas más, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, con el funcionamiento de ciertas obras y, bueno, pues históricamente, desde el año 2013 ha sido incapaz de levantar cabeza, como hemos visto en la gráfica final. Llevábamos con el equilibrio estricto desde el principio. Entonces, bueno, pues el crear ahora un sistema de monitorización de toda la ladera, depende de dónde pongas los sensores, vas a tener unas velocidades u otras. Así que si la pones donde menos se mueve, pues
no saltarán las alarmas. Y si lo pones en la zona, por ejemplo, de deslizamiento del Inglés, pues estarían saltando todos los días. De hecho, ahora mismo, con los datos que tenemos, estaría saltando todos los días las alarmas, con lo cual habría que estar evacuando, como bien decía Iker, habría que estar evacuando Sangüesa constantemente. No sé, me gustaría que añadiese algo más, Antonio, porque yo es lo que veo, ¿no? Sí, bueno, comparábamos un poco esta mañana como en el caso de que uno, imagínate que vas a comprarte unos zapatos, tú calzas un 40 y le dices, oiga, deme unos zapatos del 40, y dice, pues no tengo del 40, tengo del 35, y dices, pues no me voy a comprar estos zapatos porque no me quedan bien, y dice, no te preocupes, llega el dueño de la tienda y dice, no te preocupes que yo lo arreglo, les cambian los números y donde ponía un 35 pone un 40 y te dice, toma, cálzatelo, ¿no? Eso es un poco, o sea, cuando fallan los sistemas de numeración de zapatos en ese caso, porque no tienen tu número, lo que hacen es cambiar la numeración. Entonces aquí lo que han hecho es adoptar un sistema que no existe en ningún otro sitio del mundo, que es decir, bueno, esto vamos a poder hacer la obra mientras la velocidad sea esta. Pero es que cuando la velocidad llegue al máximo que ellos mismos se han puesto, cambiarán el criterio y en vez de la velocidad pondrán la aceleración. O sea, el problema aquí es que estamos jugando con un cambio de normas constante en función de la conveniencia y eso no tiene que ver, no es una preocupación precisamente por la seguridad de la gente que está viviendo allí. A ver, pregunta de Aris Núñez Totón. ¿Tienen una red de piezometría confiable, piezómetros de cuerda vibrante VWP? Un momento, perdona, Pedro, 2 segundos. ¿Me escucháis? Sí. Y nada, solo si queréis empezamos por orden de las primeras, porque si no te va a ser más complicado seguir el orden de cuál está respondido o no. En el scroll, la primera la ha hecho Juancho, si lo ves. En preguntas. Más que nada porque si hay un scroll, bueno, si no tú ves, da igual, si no lo ves, no. tú ves viendo lo que ya está, ya las voy quitando yo. Me aparece Julia, Aris, Cristian Rey, Manuel Mercado Grima. Y no tengo más. Hay 5 antes. Entonces, pues vale. No me llegan. Ya las diré yo, no te preocupes. Ya las traslado yo si quieres cuando termines esta de Aritz. Abramos las primeras un poco por responder por orden y luego ya seguimos. Perdonad. Entonces, ¿contestamos a la pregunta o no? Sí. Ah, vale. Es que estaba en relación también, en el chat también había una pregunta parecida que dice que si no se han construido piezómetros suficientes para conocer los niveles del sistema acuífero del entorno, ¿no? Yo creo que todo está un poco relacionado con el tema del agua. La verdad es que no se conoce, o sea, el problema hay que reconocer que es complejo, o sea, que el problema de los niveles... O sea, de los acuíferos que tenemos en la zona, tenemos por un lado el acuífero del Eire, por otro lado el acuífero termal y por otro lado el acuífero superficial, que es un poco el que más se ve reflejado en los deslizamientos que ha habido hasta ahora. Pero no se conoce la interacción entre los tres, con lo cual sí que harían falta, sí que hay unos cuantos piezómetros instalados, pero está claro que no hay un modelo que nos permita explicar el cómo funciona la circulación de agua ahí dentro y cómo sube y baja la presión de fluidos de forma estacional y en relación con las obras. Pero es que yo creo, o a mí me da la impresión de que no se quiere conocer cómo ha ido variando o cómo ha ido empeorando el problema en función de esas obras. Hablando de obras desde los túneles de la autovía, a las pantallas que se pusieron delante, a todas las modificaciones que se han hecho y que se siguen haciendo en relación con la construcción de la nueva presa. Entonces, el problema es ese, sí que tenemos unos cuantos datos, pero tenemos que partir de una base, es un poco lo que intentaba decir al principio, tenemos que partir de cero prácticamente para intentar entender el porqué y sin prejuicios de querer construir la obra o no, para intentar entender cómo funcionan esos tres acuíferos que tenemos jugando en toda la zona del entorno de Yesa, porque no solamente es la presa y todo lo que tenemos aguas arriba hasta Tierma, así que estamos trabajando con unos materiales bastante complicados, ¿no? Entonces, para mí no me vale el decir, como decía en este informe o en el que decía el profesor Picarelli, que decía esto es una piel de leopardo, pero a mí
eso no me vale. O sea, no puedes decir, en unos sitios hay agua, en otros no hay agua. Bueno, es que tenemos que saber exactamente dónde hay agua, dónde no, y cómo se correlaciona eso, o sea, pero agua a distintas profundidades, y cómo se correlaciona eso con el nivel del embalse y con los posibles movimientos. Bueno, en el Gobierno de Navarra, en este informe de Geoconsult, una de las cosas para las que se insiste constantemente es en montar una red de control de piezómetros para tener los datos, puesto que hay un enigma, sobre todo en el movimiento interno de la ladera de los diferentes niveles de agua, ¿no? Claro, en el informe, si lo lees, me imagino que encontrarás la información que hemos podido dar nosotros, ¿no? De los 3 acuíferos que ha comentado Antonio, uno de ellos, por cierto, ausente en toda esta historia, que es el termal, ¿no? El geotermal, que descarga una energía brutal, además, en la zona. Bueno, porque ya sabemos que la zona tectónicamente y sísmicamente es activa, y bueno, pues el agua tiene mucho que ver con esa cuestión, ¿no? Pero que son profundidades en las que no nos vamos a meter ahora, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que se denuncia es la incógnita de que el agua cambia de dirección, sobre todo cuando el embalse está muy alto, ¿no? Y otra cosa es la distribución de las presiones intersticiales debido a las diferentes capas y las diferentes permeabilidades. Ten en cuenta que la permeabilidad es una de velocidad, se mide en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo y tal, ¿no? Entonces, dependiendo de los embalses o bajadas rápidas, hay zonas en las que llega antes la presión o no llega, con lo cual se monta tensionalmente hablando, una piel de leopardo, que es la que habla el profesor Picarelli de la Universidad de Nápoles, en la que tenemos zonas de la ladera que lo que están provocando es supresiones o zonas que tienen mayor presión intersticial que las de alrededor, con lo cual hay un cambio tensional que está produciendo precisamente ese autotriturado constante y movimientos constantes que van poco a poco deteriorando, no solo en la parte superficial, sino también en la zona más íntima y más profunda de esa ladera, todas las características geotécnicas, con lo cual esa ladera, digamos que cada segundo tiene peores condiciones, precisamente por esto que comenta el profesor Picarelli, sin saber muy bien, unas veces viene de norte a sur, en la dirección del Eire hacia la trama del río, la traza del río, viene en esta dirección, y otras veces, cuando está muy alto, va de este a oeste, es decir, del embalse a aguas abajo. Es decir, que tenemos variaciones importantes, pero que no son conocidas. Con lo cual, sí, claro, hace falta poner una red, es lo que dice, una de las peticiones, una de las aspiraciones, expectativas que tiene este informe es montar una red de piezómetros. Laura, lanzas tú las preguntas que a mí no me han llegado a pantalla. Además, hay varias en relación con la mina de Muga y las relaciones que puede tener los deslizamientos de la ladera de Illesa con la propia mina. Entonces, una es esta pregunta y si puede ser un problema para su seguridad. ¿Contestas tú, Antonio? Tienes bueno. Digo, no, que contestes tú mejor si quieres. Vale. No. Vale. Poco puedo decir, es decir, bueno, a ver, bien no le va a venir, eso está claro, y luego tampoco está, aunque ha pasado el informe de impacto ambiental, tenemos un problema con el tema de la sismicidad, pero vamos, que no nos vamos a meter ahora yo creo, en follones con el tema de la sismicidad. Todo el mundo sabe que esa zona es la zona más sísmica del norte de Iberia, que la canal de Verdún ha generado terremotos muy importantes y que una mina allí, pues bueno, pues va a tener todo el mundo sabe que la minería, el recrecimiento de presas y tal, pues falta ese estudio. Sabemos que falta ese estudio. No tenemos uno, sino dos motivos por los que deberíamos tener un conocimiento importante sobre el problema de la sismicidad, que si mina Muga es a lo que se le achaca. Pero bueno, esto así ha pasado ya el estudio de impacto ambiental. Y otra cosa, pues si alguien tiene miedo a los terremotos, sobre todo en Navarra estamos muy sensibilizados en los últimos días porque estamos viviendo ahora mismo un enjambre sísmico que ha tenido episodios más fuertes, sobre todo el pasado miércoles, que bueno, pues no lo pasamos bien. Esto no es nada comparado con lo que se ha generado históricamente en la canal de Verdún, en esa zona, ¿no? A través de la falla de Loiti, ¿no? De Martes Loiti.
yo no tengo nada más que agregar, es decir, que no hace falta. Yesa no tiene un problema de sismicidad, Yesa tiene un problema de ya, sin falta de que haya terremotos, ya se está moviendo. Ya lo hemos visto. No hace falta terremotos, es lo que le faltaba, un terremoto. Sí, el estudio sísmico que ha hecho el gobierno de Navarra a través de Geoconsult, pues es un estudio bastante parcial en el sentido de que va por trocitos. Así, en vez de dar un factor de seguridad global, como digamos, que se ha censurado del debate, lo que se hace es dar factores de seguridad locales, ¿no? En caso de tal, eso se movería. Bueno, y hay movimientos de hasta 2 metros en la ladera. Es decir, bueno, este es un problema gordo, sí. Pero bueno, yo no... ¿Algo más que añadir tienes tú? No, sí, lo único, el problema que hay con Minamuga también, que es que como tiene muchas incógnitas de cómo va a ser la explotación, o sea, no sabemos si porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo también es difícil evaluar su repercusión, pero vamos, lo que decía al principio Antonio, es que bien no le va a venir, o sea, si ya de por sí las laderas son inestables, cualquier factor que añada, o sea por explosivos, sea porque inyecten o dejen de inyectar, o salmuera o no salmuera, o sea, porque colapse algún sector de la mina, es que todo lo que va a hacer eso es que vaya a peor. Laura, ¿tienes alguna otra? Sí, hay otra pregunta de Juancho que pone: la retirada estratégica de Yesa es vaciar la presa, dejarla a media capacidad. Bueno, yo creo que esta la vamos a contestar a medias también. Realmente el movimiento es lógico, es decir, el movimiento de retirada tenía que responder a criterios lógicos, no ideológicos. Esto es un problema que venimos arrastrando desde el principio. Aquí cada vez que dices que esto se mueve, te dicen que es que estás utilizando criterios ideológicos, lo cual es absurdo, ¿no? Nosotros se ve que hemos tenido razón desde el principio, hemos dicho que eso se movía en 2013, nos costó represalias laborales, en el tribunal, ha habido de todo, ¿no? Y al final, bueno, pues ahí se está moviendo, ¿no? Realmente, ¿cuál sería la cota a partir de la cual se garantiza la seguridad de Sangüesa o que funcione un plan de evacuación? Pues simplemente decirlo, es decir, tenemos una cota que garantiza cierta seguridad, en la que sí se puede garantizar una cierta seguridad y no confiar, como se dijo, pues, por ejemplo, en el año 2013, ya a partir de la presidencia de Javier de Pedro, más tarde se volvió a repetir en 2015, yo mismo lo denuncié en el Parlamento de Navarra y en las Cortes de Aragón, que lo que no se le puede pedir a una presa es que haga de contrafuerte. Bueno, se le puede pedir realmente, claro que va a mantener un poquito y a garantizar un poquito más la seguridad, pero en el espíritu de las presas está el almacenar agua, no aguantar laderas inestables. Son las laderas que, una vez garantizado que es estable, pues garantizan la viabilidad y la estabilidad y la sostenibilidad de una explotación, ¿no? Es así, esto es la definición a la que mejor ha llegado el ser humano a través del conocimiento de las ciencias de la Tierra, ¿no? Y entonces, pues esa retirada estratégica estaría en aquel nivel a partir del cual podríamos, además, yo creo que aquí sí que podría añadir algo Pedro Arrojo, porque la Nueva Cultura del Agua, Fundación Nueva Cultura del Agua, sí que presentó durante estos años una serie de proyectos que sustituían a la forma de hacerlo con regulación en tránsito, con embalses modulares, de tal forma que se garantizaba la sostenibilidad y la viabilidad y la modernización de las barrenas, como comentaba esta mañana en la rueda de prensa. Pero sobre todo lo que se garantizaba era la seguridad. Por eso, esa retirada estratégica, esa retirada que no es una derrota, debería consensuarse de manera lógica, como bien dicen los 17 objetivos para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030, consensuarse con los pueblos, con la comunidad, con Sangüesa, que sería el principal implicado. Yo creo que aquí a lo mejor tú podrías aportar algo, ¿no, Pedro? Sí, fijaros, hicimos un informe hace unos años que abordaba esta cuestión. En aquel momento, yo no sé si en el informe lo cité, porque por discreción con la fuente, que tengo que seguir manteniendo, pues no voy a citar nombres, pero bueno, fue a raíz de una conversación con una de las personas que asesoraba desde el Estado a nivel estatal a la CHE en este tema, expertos en temas de geotecnia, y que estaba en parte en desacuerdo con vuestros análisis, pero reconocía que había un problema grave. Y entonces él me llegó a decir que, porque yo le insistí, bueno, si hay un movimiento de los que se dicen que no es probable, se llegó a decir que era imposible
y hubo ese deslizamiento del que habéis hablado que llevó a expropiar las urbanizaciones. Si hubiera algo parecido cuando se llenara la presa, dice, mira, en tal caso la recomendación explícita, que no sé si la habrá hecho o la hiciera por escrito, pero no me dio esa opción, esa información, de la recomendación explícita que yo hice es hay que bajar poco a poco el nivel de la presa, esperando que por el camino no se produzca la hecatombe, y bajar incluso al nivel de entrada a cota de canal de Bardenas, es decir, 70 hectómetros cúbicos. Creo que significa colapsar el regadío de Bardenas. Y entonces en el análisis que hacíamos, lo que decíamos es, además del riesgo sobre las personas, sobre la seguridad y la vida de las personas, que es lo fundamental, está en riesgo el propio sistema de regadío. Es decir, se vuelve a movilizar de manera más alarmante o las laderas y demás, lo que puede acabar ocurriendo es que colapse Bardenas, aunque no llegara a producirse de momento un colapso total de la presa, ¿no? Y entonces la alternativa que estábamos moviendo y que explicábamos con todo detalle y con valoración económica incluida es, en el sistema de Bardenas está pendiente, y está previsto, pero está pendiente y dejado como cuestión en el tiempo secundaria, la regulación en tránsito del sistema. ¿Qué significa eso? Como decía Antonio Arechavala, pues presas y balsas que pueden llegar a ser presas de cierta envergadura de las que están previstas dentro del sistema, de manera que esa es la clave básica para llevar la modernización del sistema y pasar del riego por turno, que te lleva a levantarte a las 3 de la mañana porque te toca el riego a esa hora o a las 4 de la mañana, al riego a la demanda. Es una necesidad inexorable, tarde o temprano hay que hacerlo. Hay varias de esas presas, algunas que ya están hechas, y los regantes no paran de cantar las excelencias. Pues bien, ese conjunto de presas dentro del sistema, que no tendrían por qué hacerse todas, pero es un sistema modular, podría llegar a tener una envergadura de regulación del orden del que ofrecería el recrecimiento de Yesa si llegara a llenarse. Luego, por tanto, ahí hay una posibilidad de inversiones modulares. Esas presas se llenarían, esté o no funcionando Yesa a un nivel u otro, porque podría llenarse con caudales de invierno en los que los canales de Bardenas están baldíos y darían garantía de riego pase lo que pase con Yesa. Luego, por tanto, esa tendría que ser la prioridad. Si ustedes tienen dinero en plena crisis con el que estamos sufriendo, si hay dinero para gastar, por favor, gástenlo en asegurar el sistema de Bardenas y no llenen la presa recrecida aumentando de manera más que notable y alarmante los riesgos de los que estamos hablando. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? La última, ya te paso el turno. Y luego, pero antes, a ver, la jornada estaba prevista que terminara a 1:15. Son 1:15. Entonces, más que nada porque lo tengamos en cuenta, no por cerrar ahora, pero sí tampoco alargarnos mucho de cara un poco a respetar la agenda de tanto vuestra como la de los participantes. Vamos a procurar ser un poquito más escuetos, porque a lo mejor es que nos estamos enrollando demasiado. Entonces, bueno, hay algunas preguntas más expuestas en el panel, pero bueno, yo voy con una de Adolfo Araiz, que dice: en el informe del Gobierno de Navarra se proponían algunas mejoras e intervenciones. Quisiera saber si la CHE ha hecho algo o esas propuestas han quedado en el baúl de los recuerdos. El vicepresidente del Gobierno dijo que se lo transmitiría a la CHE y harían un seguimiento. Gracias. Antonio. No lo sé, yo creo que es un poco lo que ha dicho antes Iker, que es que el plan, el nuevo modificado, yo creo que de alguna forma el informe lo que hace es poner por delante las propuestas de la CHE del nuevo modificado. Por lo menos a mí la impresión que me da leyendo el informe es que entra dentro perfectamente de lo que comentábamos, de esa filosofía de la CHE de ir poniendo parches, y esas recomendaciones que hace yo creo que forman parte de la filosofía de la Confederación. No sé si habrán partido directamente
de los propios autores o las autoras del informe o provienen de una inspiración, porque es la política del el seguir haciendo obras que no conducen a ninguna parte, que al final es ir poniendo un parche sobre otro. Yo me imagino que aparecerán en el modificado cuarto en caso de que las hayan tenido en cuenta. De todas formas, apuntan a lo mismo, simplemente era que la zanja no interceptase una de las superficies de rotura. Y bueno, dimensionarla de tal forma que fuese ciertamente dúctil, porque como se asume que se va a mover para siempre, que no fuese rígida, porque entonces partiría y sería peor, puesto que el agua que se supone que tiene que recoger entraría directamente en la parte más profunda de la ladera, ¿no? No tenemos un problema, es que simplemente, bueno, pues esa sería afinar en el tipo de... Y, bueno, de hecho, el gobierno de Navarra, a través de Geoconsul, lo que dice es que no tendría sentido hacer una zanja sin saber para qué, ¿no? Y el propio Ayuntamiento de Sangüesa analiza el informe a través de Geotic y la Universidad del País Vasco y también llega a la misma conclusión diciendo que, bueno, que es una zanja hacer por hacer, sobre todo en el peor sitio, por lo visto, porque había zonas en las que interceptaba la superficie principal de rotura, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Pero vamos, que no lo sé, iba por ahí los tiros. Y luego, por supuesto, mucho anclaje y más muros, etcétera. Bueno, entonces, si os parece, voy a cerrar simplemente haciendo una consideración de resumen. Había alguna otra pregunta, pero yo creo que no nos da tiempo a mucho más. Bueno, sí que, bueno, quiero decir que no hace... Perdona, Laura. Sí, que yo solo he comentado el tema de que era la hora de terminar, pero que si queréis terminar con las preguntas haciendo, como ha dicho Antonio, unas respuestas de alguna manera sencillas, más que nada, porque ya que han hecho las preguntas, es un poco... Bueno, había unas que iban dirigidas al hecho de si esto es denunciable por la vía penal, si desde la Agencia Navarra de Emergencias existe un plan específico en caso de colapso, si se ha calculado el coste económico de ese riesgo de catástrofe. Esa es la pregunta que quedaba. Y luego había una consideración sobre Italia, que yo voy a citar un poco al final con Vaillant, un poquitín en el cierre. Yo una cosa, nada, que en el chat aparece también una cuestión sobre la sismicidad inducida. Sobre la sismicidad inducida no lo sabemos. O sea, en Itoiz nadie sabía que iba a tener sismicidad inducida y ha tenido. Entonces aquí con el recrecimiento puede haber sismicidad inducida, puede haberla. O sea, no bueno, de hecho la hubo, hubo ahí, en el último informe del Ayuntamiento de Sangüesa se recomienda, son microterremotos, son terremotos muy pequeños, con escalas muy pequeñas, pero vamos, si coinciden con las subidas y las bajadas de los niveles y tal. De momento tenemos una trayectoria de muchos años, en los que el terreno de aquella zona está acostumbrado, digamos, ¿no? Ya está reajustado, ¿no? Puesto que eso está funcionando desde hace décadas y no generaría. El problema está que sí que la entrada está considerado, ¿no? Que la entrada en carga, que son nuevas tensiones no conocidas a nivel cortical por esa zona muy amplia, regional, a nivel de geología regional, entonces sí que podría considerarse. Lo que pasa es que, claro, Itoiz está reconocido, vamos, es uno esta semana me ha tocado decirlo en medios de comunicación por activa y por pasiva. Ahora no, ahora posiblemente es muy probable que no esté siendo sismicidad inducida lo que estamos viviendo en la zona de Lizuain, pero el de 2004 sí fue sismicidad inducida, archirreconocida y, bueno, pues muy bien estudiada pues, por universidades del mundo entero, ¿no? Se me ocurre citar un trabajo muy bueno de la Universidad de Carolina del Sur, que, bueno, pues acierta muy bien en la difusión de las presiones intersticiales a través de la formación más permeable que llega a tocar las fallas y las dispara. Lo que no sabíamos es que iba a llegar a tener esas intensidades más que esas magnitudes, ¿no? Sí, pero hay dos cuestiones por las cuales la Administración, en este caso la Confederación Hidrográfica del Ebro, no quiere considerar la sismicidad inducida. Una es que el máximo terremoto que ha habido asociado a las fallas allí es de intensidad 8, es decir, da una aceleración que probablemente empeore, pero muchísimo las condiciones de estabilidad de lo que estamos tratando, de los deslizamientos, tanto de la margen derecha como de la margen izquierda.
Y el segundo es que la sismicidad inducida lo que te crea es terremotos en zonas muy próximas al embalse. Entonces, son dos factores para los cuales tendría que estar preparada la nueva presa, para los cuales no está preparada. Bueno, de hecho es lo que decía Antonio antes, no es que no esté preparada para un sismo, es que se está moviendo ahora mismo. Entonces, pero ya con esas condiciones de sismo, o sea, no se quieren considerar porque eso nos habría puesto ya de entrada en que no se podía haber, esta obra no tendría que haberse empezado nunca. Ese es el problema. Bueno, pues si os parece, cerramos simplemente con una consideración que me gustaría hacer a modo de alguna manera de conclusión. El informe que estamos valorando yo creo que supone una cuestión interesante y es que certifica finalmente que hay una incertidumbre y por tanto un riesgo notable. No hay propiamente, ya se ha dicho, hay movimiento. Esto había sido negado sistemáticamente por la Confederación, pero el problema es que manipula esos riesgos, transformando los riesgos en oportunidad de nuevas inversiones. Es decir, el planteamiento final es decir, bueno, esto tiene riesgos, pero podemos gestionar que disminuyen esos riesgos con nuevas inversiones. Cosa que los expertos, los que habéis desarrollado este informe de la Fundación, explicáis que no es consistente, reseñáis que en países que consideramos, digamos, más que respetables, ¿no? Incluso admirados, y más en esta materia, como Estados Unidos o como Italia, este nivel de riesgos no es aceptable. Es decir, no sería realizable un proyecto de este tipo y si está ya realizado no se llenaría esta presa. Yo destaco que Italia, digamos, como habéis dicho vosotros, se ha transformado en un país particularmente riguroso en esta materia, bueno, porque sufrieron el caso que alguna de las personas que ha escrito en preguntas, el desastre de Bayonne. La presa de Bayonne también cumplía formalmente digamos, en esas condiciones en aquel momento más relajadas, ¿no? Y la catástrofe arrasó 3 pueblos o 4 con cientos de muertos y desaparecidos. Y claro, a raíz de eso, entonces ahora Italia tiene una legislación que es la que tendríamos que tener nosotros. No están tan lejos, son Unión Europea. Y bueno, me habéis explicado un poco todos los factores de riesgo que se estipulan en Estados Unidos, en Italia, incluso en las recomendaciones europeas. Si al final, en efecto, hay dinero, como decía, para gastar dinero en una perspectiva, digamos, que garantice mayor seguridad y al mismo tiempo garantice los pretendidos objetivos de la presa, que no es otro que satisfacer las garantías de riego en el sistema de Bardenas, pues no vuelvo a explicarlo, pero la clave estaría en parar esta locura, no amenazar con el llenado de esta presa recrecida y dedicar ese dinero que hubiera, esa capacidad de inversión, en desarrollar la regulación en tránsito, esas presas de mayor o menor envergadura que están previstas en el propio sistema de Bardenas, lo cual abriría de paso la posibilidad de la necesaria modernización del sistema. Pues nada, agradeceros a todos y todas los que os habéis comunicado, los que habéis seguido este debate y sobre todo agradecer enfáticamente desde la Fundación la generosidad, la sabiduría y la entrega de los Antonios. Antonio Casas, Antonio Arechavala, muchísimas gracias. No, a vosotros. Vale, gracias a vosotros, sí, sí. Solo para finalizar, que sepáis que ya tenéis disponible el informe completo en la web de la Fundación. Aparece en el chat la dirección, es www.fnga.eu, y para cualquiera que quiera leerlo con detenimiento y ahondar y profundizar en los detalles que han expuesto los Antonios, ya está disponible. Agradezco también, me sumo al agradecimiento de los Antonios y la de Pedro, porque sé que este día ha sido especialmente movido, así que muchísimas gracias a todos y a todos los participantes. Bueno.
Habrán quedado preguntas por ahí, ¿verdad? Porque yo veo